¿Qué es la capellanía? ¿Has escuchado alguna vez este término? ¿Cuál es el rol de los capellanes en diferentes sectores de la sociedad? ¿Qué decir de la capellanía en hospitales? Apoyar al enfermo, posibilitando que la crisis generada por la enfermedad pueda convertirse en un camino de crecimiento. La función del trabajo de capellanía hospitalaria es auxiliar a encontrar la paz y la armonía, la confianza y la solidaridad, así como el significado más profundo de la existencia humana. Es decir, es un clérigo, es un ministro de Dios, pero esta persona va donde está la necesidad, en lugar de penumbra, no vienen a él. Desde los principios de la humanidad, la enfermedad, las alteraciones del comportamiento graves, el sufrimiento y la muerte se asociaron a la actuación de fuerzas sobrenaturales. Con el paso de los siglos, las observaciones casuales y las primeras explicaciones de base religiosa pasaron a convivir con la búsqueda racional para la comprensión de las causas materiales y relaciones del sufrimiento con el mundo concreto. Bueno, aquí en la Clínica Adventista Belgrano tenemos 3 capellanes y lo que hacemos es visitar todas las habitaciones donde tenemos personas internadas para ver cómo están, para orar por ellos. También dirigimos los cultos por departamento de trabajo. El trabajo de la capellanía. Este es el tema del programa La Vida Ahora de hoy. Te damos nuestra más cordial bienvenida a este programa de la televisión internacional. El trabajo de la capellanía. ¿Qué es? ¿Cómo estar al lado de aquellos que sufren y necesitan una palabra de confortamiento? Este es el tema del programa La Vida Ahora de hoy. En Alejandría, en el año 100 antes y después de Cristo, los primeros terapeutas del desierto percibieron y enseñaron que la enfermedad y el sufrimiento suceden en la totalidad de las personas. No se debería tratar solo del cuerpo, el alma, la psique, exige también ser escuchada. En el occidente, 20 siglos después, la medicina, la psicología, el psicoanálisis y las ciencias sociales, a través de investigaciones de campo, laboratorios y la reciente neurociencia, han enriquecido y ampliado el conocimiento sobre la complejidad involucrada en el binomio salud-enfermedad. En los primeros años de este siglo XXI, en foros de la psiquiatría, medicina, psicología y antropología, se consolidó el reconocimiento sobre la multidimensionalidad de la respuesta a las enfermedades y el sufrimiento, requiriendo que los pacientes reciban atención holística, porque la enfermedad y la salud es un fenómeno bio-psico-socio-espiritual. En los Estados Unidos e Inglaterra, desde hace décadas se reconoce que esta multidimensionalidad del humano requiere atención especial y las varias corrientes de psicoterapia refuerzan la necesidad de la escucha y cuidado del emocional de las personas. A capelania oferece também papel importante na área de humanização hospitalar. Então, é cuidado de sensibilização do profissional da saúde, tentando mostrar a ele que é muito importante o que ele faz, o que ele oferece em termos de cuidado físico, mas que o paciente precisa do médico como medicina, da pessoa do médico como medicina, do cuidado, da atenção, do sorriso, do jeito doce de tratar, e mostrando que ele se preocupa com a pessoa do paciente, não só com a ferida do paciente, com a doença, com o tumor do paciente, mas com toda a pessoa, com todo o ser. Es también una cuestión de derecho humano del paciente y de sus familiares poder darle significado a la luz de valores que le son constitutivos.
A continuación surge la figura del capellán y de las instituciones de capellanía en los hospitales, las Fuerzas Armadas y las escuelas. En los Estados Unidos, los capellanes son personas relacionadas con una confesión de fe, con graduación superior, que recibieron capacitación académica y técnica especializada e inician sus trabajos bajo la supervisión de médicos, psicólogos, psiquiatras y teólogos. En algunos países, poco a poco, se ha constituido una cultura hospitalaria que reconoce la contribución del agente religioso. Siendo nuestra población mayoritariamente compuesta por confesores de alguna fe, no se concibe la exclusión del factor espiritual en la estrategia clínica, visando el soporte emocional y afectivo de la persona enferma y de sus familiares. Esto es especialmente relevante en el caso de las personas con deficiencias e em los pacientes crônicos e terminales. E eu me lembro que entrando em cada isolamento, alguns pacientes seguravam a minha mão e eu entrei para entregar o Novo Testamento dos Gideões. Mas muitos deles seguravam a minha mão e falavam, por favor, volte. Nós precisamos de alguém que nos ouça, que trate da nossa alma, porque além do nosso corpo, a nossa alma está muito doente e precisa de Deus. E não tem ninguém que nos fale sobre ele. ¿Cuál es el papel del capellán en un hospital? ¿Qué puede hacer él para ayudar a aquellos que sufren? El trabajo de la capellanía. Queremos continuar con este tema después que nos permitas hacer una muy breve pausa. Continúe en la sintonía de La Vida Ahora, aquí en este mismo canal. Estamos presentando La Vida Ahora. Volvemos a presentar La Vida Ahora. El trabajo de la capellanía. Este es el tema de nuestro programa La Vida Ahora de hoy. ¿Cuál es el papel del capellán en un hospital? ¿Qué puede hacer él para ayudar a aquellos que sufren? Es un ministro religioso autorizado a prestar asistencia religiosa y a realizar cultos religiosos en comunidades religiosas, conventos, colegios, universidades, hospitales, cárceles, corporaciones militares y otras organizaciones. A lo largo de la historia, muchas cortes reales y familias nobles tenían su capellán. Una de las responsabilidades más nobles de los capellanes, sean hombres o mujeres, es ser aquellos que van a tener la función de escucha de los miedos y angustias del enfermo, acoger sus palabras y custodiarlas como algo sagrado. Bueno, en lo personal es una tarea muy alegre y muy satisfactoria para mí porque me permite unir mi parte pastoral, ya que yo soy pastor, con mi parte psicológica como psicólogo. Entonces uno visita en las habitaciones a las personas y las puede ministrar, puede hablarles de Cristo. Ellos muchas veces aceptan al Señor Jesús en su corazón en momentos en que están muy enfermas. Y además, en los momentos de duelo, de tristeza, de depresión, uno puede estar al lado de esa persona también como profesional, como psicólogo. Y poder combinar las dos cosas es una tarea que yo aprendí a amar, a valorar, y que no solo yo la valoro, sino que uno ve que las personas la valoran. Personas que a veces no son creyentes, personas que nunca entraron en una iglesia, y que de repente en ese momento, yo digo que están ahí blanditos en la cama, ¿no? Y se abren a recibir una ayuda espiritual y psicológica al mismo tiempo. Eso desde mi experiencia. Esto requiere una delicada habilidad relacional, pericia técnica y empatía respecto de la intimidad de aquel que está sufriendo. Así, sirviendo de puente entre estos familiares, el cuerpo médico y de enfermería puede llegar a ser menos amenazador a la realidad y facilitar el descubrimiento de sentido en este punto del ciclo vital. O Ministério de Capelania Hospitalar é um ministério de conforto, de esperança, de fortalecimento da fé do paciente, do
profissional da saúde e também do cuidador desse paciente. O foco é mostrar que Deus é o Deus de misericórdia, de graça e o Deus de toda consolação, que está conosco em meio às adversidades e que em meio a todo o processo de dor, de perda, de luto, Ele é o Deus que realmente está presente, que não nos deixa, não nos abandona, não se escandaliza com o nosso sofrimento, com o nosso choro, com a nossa dor, e que a paz que Ele tem para dar excede todo o entendimento. Realmente você pode experimentar isso e você pode passar para o sofredor que esse Deus realmente funciona. Los capellanes también son defensores de los derechos del paciente, junto a las instituciones y al cuerpo médico, para que reciba tratamiento con dignidad y no sea tratado como una cosa mercantil, un número estadístico o un cuerpo a ser manipulado. Y además de las situaciones individuales, existen los sucesos que afectan tanto al paciente como a la colectividad del hospital. En las situaciones inesperadas, en medio de desastres naturales o tecnológicos, trabajando en contextos desorganizados y emergentes, la figura del sacerdote o del capellán es de vital importancia para asegurar un sentido y rehacer un vínculo con las raíces culturales y espirituales de los que están bajo riesgo. Es una contribución excepcional para el fortalecimiento de la resistencia psíquica de los afectados, sean individuos, familias o una comunidad. Es el ejercicio de la función extrapastoral que apunta a la asistencia espiritual, enfocando a la persona del Señor Jesucristo en el contexto del reino de Dios y no solo en un grupo religioso. Es llevar la fe, la esperanza y el amor. Es perfeccionar su fe con las obras. Es ser oveja de Jesús y es una visión bíblica. En países avanzados se reconoce la importancia de la atención a las necesidades espirituales de las poblaciones. Su papel continúa más allá de la crisis inesperada, caminando con la comunidad en el procesamiento de sus experiencias de pérdida y de duelo, hasta que éste vuelva a una rutina soportable. El capellán debe velar por el buen nombre de sus colegas, no permitiendo que, en cualquier situación, haya comentarios que puedan causar algún perjuicio acerca de los mismos. Debe hacerse todo lo que esté a su alcance para evitar que cualquiera que sea use propaganda negativa contra los capellanes cristianos a través de la prensa escrita, hablada o televisada, buscando el beneficio de sus subalternos. Capellán es un eclesiástico que conduce actos religiosos en conexión con una iglesia, asociación religiosa, capilla o ministerio religioso. Es un agente clerical que realiza servicios religiosos en castillos, colegios, embajadas, instituciones, órganos políticos, prisiones, funerarias, hospitales, cuarteles, navíos, aviones, casas, iglesias, empresas, clubes, asociaciones, etc. Entidad que lo acreditó. El capellán también es un pastor, un ministro, un sacerdote, un rabino, sirviendo en la capacidad religiosa de acuerdo a su entendimiento. Capellán es un ganador de almas, a través de estrategias particulares dadas por el Espíritu Santo, utilizando la palabra de Dios, orando, testimoniando, aconsejando, ayudando y providenciando el bienestar del prójimo, produciendo cura espiritual a todos. El trabajo de capellanía acá en la clínica o en cualquier clínica cristiana adventista es sumamente importante y creo que es un trabajo básico que se debe cubrir en la atención al paciente, debido a que
Todos los pacientes no solo lo tenemos que ver como un cuerpo, sino también como una parte espiritual y mental. Por lo que la ventaja que tenemos como institución cristiana es que abarcamos también esa parte, ¿no? No nos quedamos solo con la parte anatómica, fisiológica, básica, sino también que aportamos la ayuda espiritual que muchas veces los pacientes, sin querer, las vienen a buscar. El capellán acepta a las personas pecadoras con problemas sin discriminación, como son, y reconoce que Dios también las ama y acepta, pero rechaza dejarlas como ellas están. Capellán entiende y sabe cómo hablar en los ambientes dramáticos, conociendo bien el suelo que pisa, no ignorando la relación entre fe, cura y alivio. Un señor llamado Reverendo Martínez Mena me dijo, quiero que seas capellán. Y yo le respondí, de ninguna manera. Y le hablé un poquito de una manera equivocada. Le dije, soy un evangelista y conferencista internacional, le dije, ¿verdad? Entonces le dije, eso no va para mí. Y el hombre me tomó de acá, el anciano, me hizo muy fuerte, me metió al automóvil y me dijo, te voy a llevar a ver esto. Y cuando vi los niños que serían desconectados ese día en un hospital, vi las necesidades que hay en las cárceles, ese día mi vida fue transformada hace 30 años. Fui capellán por algunos 18 sin una sola credencial, sin una placa de capellán, simplemente lo fui prácticamente. Hoy Dios me ha permitido en 50 países entrenar a más de 3,000 líderes para ser capellanes. Tú eres capellán donde quiera que estés. Yo he servido de capellán en aviones, en coach, en primera clase, en burro, en taxi y en limusina. Y todas las personas a las cuales les he conducido la paz de Jesús han hecho decisión de fe por Él. Es algo maravilloso cuando uno entra en el mundo de capellán donde quiera que estés. Capellán es un ser humano que crece, aprende, arriesga su vida para servir y dar la gloria a Dios. Estamos llamados a servir a Dios y a nuestros hermanos. El que sirve se preocupa en hacer bien a los demás, dejando de lado el egoísmo. Cuando todos se sirven unos a otros, la iglesia crece y se fortalece. Servir es un acto de amor y también puede ser un don. Las personas con el don de servicio suelen ayudar a iglesias o ministerios para la gloria de Dios, pudiendo servir en diferentes áreas. Jesús vino para servir. Ante el Dios Todopoderoso, Jesús se convirtió en siervo para salvarnos de nuestros pecados. El gobierno de Jesús no es mandar a los demás, sino servir a los demás con humildad y amor. Pero hoy en día, para mí la capellanía es como una llave maestra. Nuestros capellanes han entrado desde la Casa Blanca, han pasado por migración, aduanas, cárceles de máxima seguridad, yendo a ver a grandes narcos. Te digo grandes porque es todo lo que ellos, es imperio, ¿verdad? Y nuestras credenciales les han abierto puertas, pero más que eso, la gracia de Dios. Y nosotros les orientamos a que su ministerio esté saturado de oración y fundamentado en la palabra de Dios, y eso les abre más puertas que nuestra credencial. Seas un capellán o no, tú y yo tenemos que responder al llamado de Dios para ser testimonios vivos de siervos entre hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Agradecemos tu atención al programa de hoy y queremos invitarte cordialmente a sintonizar La Vida Ahora en una nueva oportunidad, porque queremos saber de ti. Es que ponemos nuestra dirección y todos los datos allí en la pantalla. Ahora nos despedimos deseándote lo mejor. Hasta otra oportunidad. Si tienes dudas o sugerencias, escríbanos a ministerioreforma@ministerioreforma.com o para la dirección real,
Si vives en los Estados Unidos, Puerto Rico, México, el Caribe, América Central o países de Sudamérica, Ministerio Reforma, apartado postal 130, código postal 13012-970, Campinas, San Pablo, Brasil. Ministerio Reforma, 50 años llevando la palabra de Dios a través de los medios de comunicación.